Hay casos que no solo buscan justicia para una persona, sino que aspiran a cambiar todo un sistema. Hoy vamos a analizar una de esas batallas, una lucha por la justicia que tardó nada menos que 20 años en concluir, pero que al hacerlo cambió la ley para millones. Estas son las palabras de Brisa de Ángulo Losada, un testimonio durísimo que no solo describe un sufrimiento inmenso, sino que además nos revela el origen de una de las luchas por los derechos humanos más largas y significativas de la región. Es que la magnitud de este caso se mide en el tiempo, desde la primera denuncia en 2002 hasta la sentencia final en 2022. 20 años. Son 2 décadas de espera, de obstáculos y al final de un progreso tenaz que vamos a desgranar hoy. Este va a ser nuestro recorrido para entender a fondo el caso. Veremos el calvario inicial, cómo falló el sistema judicial boliviano y la sentencia que, finalmente, sentó un precedente histórico. Venga, empecemos por el principio. Todo esto se origina en el seno de una familia, en un entorno que se suponía era seguro. Brisa era una adolescente cuando su primo, que era 10 años mayor que ella, abusó de ella una y otra vez. Y lo más perverso de todo es que no solo usó la fuerza, sino también una manipulación psicológica muy profunda. Llegó a convencerla de que ella era la culpable, creando una barrera de silencio que solo se rompió cuando su familia, casi por casualidad, descubrió la verdad leyendo su diario. Con la verdad ya sobre la mesa, la familia buscó justicia en su país, en Bolivia. Pero lo que se encontraron fue un segundo calvario, esta vez a manos del propio sistema judicial. O sea, lo que debería haber sido un camino hacia la justicia se convirtió en un ciclo destructivo, una auténtica pesadilla. Un primer juicio que minimiza el crimen, se anula. Un segundo juicio que acaba en absolución, y se vuelve a anular. Cada paso era una herida nueva, forzando a Brisa a revivir el trauma una y otra vez ante un sistema que, en lugar de protegerla, le estaba fallando estrepitosamente. Y fijaos en esto, en la justificación del tribunal en su primera sentencia. La personalidad fuerte de Brisa fue utilizada en su contra, no como una señal de resiliencia, no, sino como un argumento para dudar de que hubiera sido intimidada. Es el ejemplo perfecto de cómo los prejuicios pueden torcer la balanza de la justicia. Es que, claro, el razonamiento del tribunal se basó en lo que se conoce como un estereotipo de género. O sea, esa idea preconcebida de cómo debería actuar una víctima. En lugar de analizar los hechos, el tribunal juzgó a Brisa basándose en un mito, el de que una mujer con carácter no puede ser una víctima. Y esta mentalidad se reflejó en todo el proceso. Durante el juicio se hicieron preguntas que no se centraban en el acusado, sino en Brisa, su ropa, sus relaciones, su carácter. En la práctica se estaba investigando a la víctima, no al crimen, creando un ambiente hostil que la culpabilizaba directamente. El fracaso del sistema judicial boliviano tuvo una consecuencia devastadora. Mientras los juicios se repetían y se anulaban, el agresor encontró la oportunidad perfecta para escapar. 12 años. Ese fue el tiempo que el acusado vivió como un fugitivo. Más de una década de impunidad total. Y todo esto fue posible por las fallas del mismo sistema que se suponía que debía procesarlo. La Corte Interamericana en esto fue clarísima. La fuga no fue un accidente. Fue el resultado directo de la falta de diligencia del Estado boliviano que no actuó a tiempo para prevenirla, ni fue eficaz para buscarlo una vez que huyó. Así que, agotadas todas las vías en su país y con el agresor en paradero desconocido, Brisa y su familia llevaron su lucha al escenario internacional, a un tribunal diseñado para ser precisamente el último recurso. Aquí el enfoque cambia por completo, ¿eh? La Corte Interamericana no iba a juzgar al agresor, sino al Estado de Bolivia. La pregunta era otra. ¿Había cumplido el país con su deber de garantizar justicia, de proteger a la víctima y de actuar con la diligencia debida? Y tras años de análisis, en 2022, la Corte emitió su veredicto. Y fue una condena contundente, no solo de los errores individuales, sino de un sistema judicial entero. Las conclusiones de la Corte fueron demoledoras. Bolivia había violado el derecho a un juicio en un plazo razonable, a la integridad personal de Brisa, a la igualdad ante la ley y, fundamentalmente, su deber de investigar. Cada uno de estos fallos contribuyó a la injusticia que ella vivió durante 20 largos años. La Corte usó un término clave: revictimización. ¿Qué significa esto? Pues que el daño no terminó con el abuso. El propio sistema de justicia, con sus interrogatorios, sus juicios fallidos y sus estereotipos, le causó un nuevo trauma a Brisa. Es decir, el remedio acabó siendo parte de la enfermedad. Pero el caso de Brisa no terminó con una simple condena. Su verdadero legado reside en las reparaciones que ordenó la Corte, medidas diseñadas para transformar la ley de cara al futuro. Y esto es quizá el punto más crucial de todos. La Corte ordenó a Bolivia cambiar su definición de violación.
El modelo antiguo se centraba en si la víctima se había resistido lo suficiente, poniendo toda la carga de la prueba sobre ella. El nuevo estándar, basado en el consentimiento, cambia el foco al agresor. La pregunta ya no es ¿se resistió ella?, sino ¿obtuvo él un consentimiento libre y voluntario? Es un cambio monumental. Y además, la sentencia exigió reparaciones que van mucho más allá del papel. Ordenó formación obligatoria para jueces y fiscales, campañas de sensibilización pública y, muy importante, la inclusión de la educación sobre el consentimiento en las escuelas. El objetivo es muy claro: cambiar la cultura, no solo la ley. Y estas medidas responden directamente al deseo de Brisa. Es que sus propias palabras ante la Corte lo dejan claro. Su lucha trascendía su caso personal. Su objetivo era asegurarse de que ninguna otra niña tuviera que pasar por lo mismo. De hecho, y esto demuestra la increíble altura moral de su lucha, Brisa renunció a toda compensación económica para ella misma. Su única petición fue que se implementaran medidas para que la historia no se repitiera. Su victoria no era para ella, era para todas las que vendrían después. El caso de Brisa nos deja con una pregunta fundamental, que va más allá de Bolivia y resuena en todo el mundo. Su historia demuestra que un sistema de justicia no solo puede fallar en castigar al culpable, sino que puede convertirse en un segundo agresor. La verdadera cuestión aquí es cómo podemos construir sistemas que pongan a la víctima en el centro, para que la búsqueda de justicia sea un camino hacia la sanación y no una continuación del trauma.